Buenas tardes a todos. Por favor, confirmar que puedan escucharme y que puedan ver la pantalla compartida. Sí, que sí se ve, sí se escucha también. Listo, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy en el curso Inteligencia Artificial y Desarrollo de Software. Hoy vamos a seguir haciendo una revisión breve de la programación en Python, específicamente la programación orientada a objetos que nos va a servir luego cuando veamos otros temas relacionados con el desarrollo de software y la inteligencia artificial. Vamos a ir haciendo estas prácticas también aquí dentro del curso. Para eso les pido, por favor, que tengan listo la instalación de Python y el editor Visual Studio Code. Bueno, también se puede utilizar PyCharm, que es otra de las herramientas válidas para crear aplicaciones con Python. En Python las clases se definen utilizando la palabra clave class seguido del nombre de la clase, muy similar a otros lenguajes de programación. Hay que considerar que los nombres de las clases en Python, la primera letra debe empezar en mayúscula, no debe iniciar con números y no se deben incluir espacios ni caracteres o signos especiales. El constructor en Python está definido por el método init, el método guión bajo init. Este método va a definir la inicialización de los atributos de la clase. Este método es heredado de la superclase Object que tiene Python. que Nos va a permitir entonces sobreescribir este método y definir, como les había indicado, los valores iniciales de los atributos de la clase. Cabe mencionar que siempre los métodos de una clase van a tener como primer atributo, perdón, como primer argumento la palabra self, que indica que obviamente es la propia clase. Y con esta palabra self, bueno, que puede ser cualquier otro nombre de esta variable, se acostumbra a llamarla self eh, como una especie de un estándar de facto. Esta palabra self nos permite, en este caso, a través del punto, definir los atributos de la clase, como en este caso, en el ejemplo que están ustedes observando en la pantalla, tenemos la clase vehículo y esta tiene tres propiedades. El constructor entonces va a tener estos tres parámetros, estos tres argumentos para inicializar la clase y luego acá con la palabra, bueno, con la variable self punto y el nombre del atributo, este va a permanecer ya como la característica de la clase. En este caso se acostumbra a tener como argumentos el mismo nombre de los atributos y de los argumentos que recibe el constructor de la clase. En azul les había colocado que en este caso el constructor, como en cualquier otro lenguaje de programación, el constructor tiene el propósito de inicializar los valores de los atributos de una clase al momento de instanciar, es decir, al momento de crear un objeto a partir de la clase. Para instanciar una clase dentro de Python es necesario importar, ya que se acostumbra a que las clases se escriban en módulos diferentes. Ya habíamos indicado anteriormente que en Python cada archivo .py se denomina módulo. Entonces, para cada clase es común que se cree un archivo independiente.
Entonces, aquí en el archivo main, que sería donde se va a ejecutar la aplicación, vamos a importar del módulo vehicle, que es el nombre del archivo, vamos a importar la clase vehicle. Y acá, luego, a continuación, vamos nosotros entonces a instanciar los objetos de la clase, vamos a acceder a sus atributos y vamos a ejecutar la aplicación. Entonces, vamos a crear este primer proyecto el día de hoy. Voy a dejar de compartir para, en este caso, compartirles el editor. Un segundo, me confirman que estén viendo ya pantalla compartida. Buenas tardes, Listo, estimado Freddy. Sí, se está compartiendo, gracias. ya, listo. Entonces, bueno, como creamos un proyecto, voy a hacerlo nuevamente. Voy a cerrar en este caso la carpeta. Cada carpeta que contiene los archivos de Python corresponde a un proyecto. Entonces, en Visual Studio Code no hay, al menos sin utilizar un plugin, no hay de manera directa la creación de un nuevo proyecto. Lo que se hace para crear un nuevo proyecto de Python en Visual Studio Code es crear una nueva carpeta. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo, ¿no es cierto? Utilizando la opción del menú em, Open Folder, ubicamos dentro de la carpeta que tenemos nuestros proyectos y se crea una nueva carpeta, que en este caso crear eh, el curso de IA y voy a colocarles PPO1 como nombre del proyecto. Ya, déjenme, solo me indican que no está. Ya, ahí debe estar visualizándose. He creado una nueva carpeta. eh, y la he abierto aquí dentro de Python. Voy a repetir esto porque al parecer no se vio. Voy a dejar de compartir y compartir todo el escritorio. Ya, repito, ya sea que tengan esta interfaz, ¿no es cierto? Lo que se está viendo en este momento en la pantalla, con las opciones de Visual Studio Code, donde dice New File, Open Folder, o desde el menú File, es posible seleccionar la opción Open Folder. Una vez que hago Open Folder, me ubico en la carpeta donde tengo yo los proyectos de Python, hago doble clic y dependiendo del sistema operativo, tengo la opción de clic derecho, que me dé la opción de crear nueva carpeta. Creo la nueva carpeta, voy a colocarla curso de IA y voy a colocar guión bajo POO1. Bueno, ya está, eh, voy a poner 01. Ya. Me ubico en esta carpeta, la he creado, abro y me aseguro aquí en el explorador que tenga el nombre de la carpeta abierto. Aquí voy a crear los archivos para mi proyecto. Voy a crear el main, ¿no es cierto? Punto .py y también voy a crear la clase vehículo o vehículo que voy a poner en español, vehículo.py. Una vez que tenga abierto el archivo vehículo, entonces voy a crear la clase con la palabra reservada class en mayúscula, la primera letra, ¿no es cierto? Como en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, en este caso, el editor, la IA, me está
ayudando, voy a colocar dos puntos, ¿no es cierto? Y luego voy a definir el constructor, ¿sí? El constructor en este caso, el constructor de la clase. Tengo la marca, el modelo y el AN. Sí, bueno, en el ejemplo tenía el color, la velocidad. Ya, voy a colocar aquí, voy a borrar esto que está causando ruido. Ya, voy a colocar entonces el color, la velocidad, el color, la velocidad y la marca. Ya, para indicar que es un atributo de la clase se utiliza este primer argumento que, como les había indicado, como estándar se utiliza la palabra self. Colocamos self, punto y color y vamos a hacer lo mismo con cada uno de los argumentos que corresponden a los atributos. Con eso nosotros tenemos ya creada la clase vehículo con estos atributos y definido el constructor. ¿Por qué tiene este nombre de guión bajo, guión bajo? Es porque es un método que ya está preestablecido de la superclase, la clase padre de todas las clases de Python, que es la clase Object. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda hasta este momento. No, ingeniero, gracias. Listo, no hay ninguna consulta, ninguna duda. Vamos a entonces a utilizar esta clase dentro de mi aplicación, que por lo general está dentro del archivo main. ¿Cierto? Voy a escribir una función main eh, donde voy a instanciar. Bueno, antes de eso tengo que importar, ¿no es cierto?, from del nombre del archivo. Esta eh, este módulo, esta primera palabra que está ahí corresponde al módulo que es el nombre del archivo y luego en mayúscula está el nombre de la clase. Gracias al editor incluso nos ayuda haciendo esta importación, pero hay que tener cuidado que el nombre que le damos aquí al archivo corresponde en este caso un segundo, hago un poco más grande el editor ya. Corresponde al nombre del módulo y el otro corresponde al nombre de la clase o recurso que estoy importando. Entonces aquí voy a crear las instancias, ¿no es cierto? Voy a colocar car1 igual, igual a vehículo, ¿no es cierto? Y los atributos, que en este caso los valores de los atributos que van a instanciar. Si yo pongo el puntero sobre el nombre del método constructor, me indica que la clase es vehículo y que recibe como argumentos, como parámetros del constructor, el color, la velocidad y y la marca. ¿Ya? Instancio otro objeto de la clase, ¿no es cierto?, con otros parámetros y con eso ya tengo en las variables car1 y car2 los objetos que se han creado a partir de la clase vehículo. Ya podemos imprimir, acceder. Para acceder a los atributos a partir del objeto, con el operador punto se puede acceder a cada uno de los valores de los atributos. Y aquí, finalmente, en Python utilizamos if main para que
corresponda al módulo actual y que se pueda ejecutar el código. Lo que estamos haciendo acá con el print es simplemente imprimir los atributos de la clase. Sí, los atributos del objeto, perdón. Obviamente que están definidos dentro de la clase. Para ejecutar, Visual Studio Code tiene la opción de presionar F5 o acá, en este caso, este botón es similar a un símbolo play que permite ejecutar. Con eso se ha ejecutado, como ven, en consola y me dice el coche uno es un Toyota de color rojo que va a 120 kilómetros por hora. Lo mismo lo puedo hacer imprimiendo dentro de la función, de la función main, podría imprimir también, en este caso, el coche 2 y su velocidad. Lo que tengo que hacer es volver a ejecutar y tendremos ya el resultado. Esta carpeta que se ha creado, PyCache, es propia del editor donde se ha hecho una especie de precompilación del código, nada más de la aplicación. Con esto, entonces, hemos revisado cómo se crea una eh, clase, ¿no es cierto?, dentro de Python y cómo se la instancia dentro de un algoritmo, dentro de la ejecución de una aplicación. Es muy similar a otros lenguajes de programación. Se omiten en Java, por ejemplo, que debo colocar new vehicle. Aquí directamente es el nombre de la clase y se invoca ya al constructor. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no, avanzaríamos. ¿Ya? Los métodos dentro de Python. Pues los métodos dentro de Python se utiliza son prácticamente funciones, al igual que en otros lenguajes de programación, son funciones, ¿no es cierto?, de la clase. Ahora, les coloqué en azul lo que les indico a los alumnos, la regla de oro del paradigma orientado a objetos donde los métodos de la clase, por definición, nos dice que una clase tiene atributos y métodos, y los métodos definen el comportamiento de una clase. El comportamiento de una clase puede estar, digamos, muy general al decir esta definición. La regla específica es que los métodos son las funciones que procesan los atributos de la clase. Esa es la regla de oro de la programación y del diseño orientado a objetos, diseño de clases orientado a objetos. Entonces, los métodos van a ser las funciones que procesen los datos que están en los atributos de la clase, sean estos atributos propios, como estamos viendo aquí la clase persona, o atributos derivados de la asociación con otras clases. Ustedes recuerdan que, o deben conocer, que cuando se trabaja con UML, que también lo haremos más adelante, y ya con la ayuda de herramientas y de agentes IA, nos van a permitir generar aplicaciones o generar código a partir de estos diseños. Em, en los modelos de clases orientados a objetos utilizando UML, existen relaciones entre las clases que se denominan asociaciones y hay asociaciones, al igual que los modelos de entidad, relación de base de datos, en donde existe asociaciones de uno a muchos, muchos a muchos, y estas asociaciones se representan en código. Es decir, el diseño tiene que traducirse a código y al traducirse a código, pues se van a generar atributos que no son propios de las clases, que han sido derivados de las asociaciones. Y se cumple nuevamente la premisa o esta regla de oro del paradigma orientado a objetos, que los métodos puedo procesar los atributos propios de la clase o los atributos derivados
de las asociaciones. Entonces, eso es importante recordar y tomar en cuenta cuando se trabaja con el paradigma orientado a objetos. No sé si tienen alguna consulta, alguna, alguna duda. Y para, Primero, primero, sí, dígame. ya, desde el tema de los métodos es exclusivo de la clase, o desde un método puedo llamar a otra clase o puedo remover, o sea, sí, Si es que en una asociación de clases, por ejemplo, la clase persona tiene asociado a otra clase, entonces es posible que dentro de la clase persona yo pueda tener un atributo del tipo de la otra clase. No sé, me imagino, aquí la clase persona tiene un vehículo o es propietario de un vehículo. Digamos que en ese ejemplo bastante hipotético, yo puedo tener aquí un objeto self.vehículo y aquí recibiera el objeto del tipo vehículo. Entonces, yo aquí desde un método de la clase persona podría invocar a un método de la clase vehículo o modificar las propiedades de la clase vehículo desde esta clase, siempre que yo haya definido como atributo aquí a ese objeto de la clase vehículo o de cualquier otra clase creada dentro del problema. Si es posible. Lo que hay que ver o la cuestión aquí es si el diseño de clases tiene o una semántica o cumple o es un diseño apropiado para el problema en particular. Si es que yo lo tengo aquí como atributo, repito, sí lo puedo llamar. Si tengo aquí un atributo que es del tipo de otra clase, puedo llamar o puedo acceder a sus atributos o puedo acceder a sus métodos. Eso lo vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante en donde a través de un repositorio de clases vamos a poder llamar a un método, a los métodos de la lista de objetos que vamos a tener aquí. En este caso, ahora vamos a hacer rápidamente nuevamente este ejemplo. Voy a sacar de la pantalla esto de aquí. Solo dame un segundo. Voy a crear un nuevo proyecto. Voy a cerrar esto de acá. Nuevamente, repito, para que lo tengan en cuenta. Está acá abajo, Close Folder. Cierro el proyecto. Utilizo Open Folder. Voy a la carpeta donde tengo mis proyectos. Creo una nueva carpeta y digo curso de IA guión bajo PO2. Es mi segundo proyecto. Lo abro. Con este icono New File creo el nuevo archivo, main.py, y creo también otro archivo para la clase persona, persona.py. Aquí voy a crear la clase persona con los dos atributos. Aquí eh, esto de aquí, la IA me ayuda, pero más me estorba en ciertas situaciones. Bueno, no tiene ni la edad, es el nombre y voy a colocar más. Nombre y fecha nacimiento. ¿Ya? Tampoco necesito la ocupación. Ya, y aquí voy a cambiar esto de aquí, voy a poner nombre igual a nombre y fecha de nacimiento igual a fecha de nacimiento. Listo. Esta función la creo que no la necesito por ahora. Voy a crear un método que se llame calcular la edad. Entonces, aquí con este método y
con este ejemplo quiero reforzar lo que habíamos indicado anteriormente. Los métodos de una clase solo permiten procesar los atributos que tengo en la clase. ¿Qué atributos tengo en esta clase? Tengo el nombre y la fecha. ¿Qué puedo procesar? ¿Qué podría procesar? Con el nombre, nada, tal vez obtener el tamaño del nombre, ¿no es cierto? ¿Cuántas letras tiene el nombre? No sé si me sirva para alguna situación de un proyecto específico. Y en cambio, con la fecha de nacimiento podría calcular la edad, ¿cierto? Tal vez, si es que es algún problema, algún programa, un sistema de una red social en donde quieran conocer si corresponde a un signo zodiacal específico, podría con la fecha de nacimiento hacer algún procesamiento y con la ayuda de algunos otros datos, pero por el momento lo único que se me ocurre, ¿no es cierto?, es obtener, en este caso, la edad. Ya, obtener la edad. Recuerden que siempre tengo que colocar la palabra self para poder acceder y definir que es un método de la clase. Los dos puntos que me indican que es el bloque de la función y voy a, en este caso, a utilizar eh, eh, esto que voy a sacar de aquí y voy a utilizar la fecha del sistema. Entonces voy a utilizar esta librería datetime y voy a primero a formatear, en este caso la edad, eh, en el formato, valga la redundancia, año, mes y día, ¿sí? Luego voy a obtener de esta librería que permite acceder a la fecha del computador, a la fecha del sistema, voy a obtener el- la fecha de hoy y luego voy, eh, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? O sea, Ingeniero, disculpe. Quería preguntarle sobre las librerías. ¿Cómo se sabe cuál librería es necesaria y el abuso de las librerías? Es decir, hay veces que yo he visto sistemas en los cuales llaman a librerías que no se utilizan. ya. Bueno, en Python, como otros lenguajes de programación, tiene un conjunto de librerías eh, que viene dentro de la instalación. Y obviamente, ¿qué librería voy a utilizar? Tengo que buscar en la documentación del lenguaje de programación o buscar en la web. ¿Cuál es la librería que me sirve para obtener la fecha, en este caso, para mi propósito? Hay librerías para conectarse a las bases de datos, por ejemplo, que está disponible para trabajar con MySQL, otras librerías que están disponibles para trabajar con Postgres, o librerías que me permiten utilizar o generar gráficos en Python. Entonces, dependiendo de cuál es mi necesidad, yo tengo que buscar en la documentación de Python cuál es la que mejor me conviene. Si voy a trabajar con ventanas, si voy a trabajar con hilos o si voy a trabajar incluso con juegos, hay librerías específicas para el lenguaje de programación, ya sean librerías propias de la versión de Python, es decir, de la versión básica, o librerías de terceros que hay que utilizar un gestor como pip eh, para descargarme estas librerías a mi proyecto. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo trabajar con entornos virtuales para cada uno de los proyectos para manejar dentro del proyecto versiones específicas de las librerías. Tanto versiones, como les dije, estándar de Python, como librerías que puedan ser generadas o creadas por terceros.
Entonces eso depende más bien de la necesidad. Y obviamente hay que revisar la documentación, cómo se puede utilizar cada una de esas librerías. Siguiendo, siguiendo el código, la edad en este caso va a ser calculada haciendo una resta, ¿no es cierto?, de, en este caso, la fecha actual y la fecha de nacimiento. ¿Ya? Con control S nosotros podemos guardar el archivo. Con esto ya tenemos eh, disponible la clase. Nos vamos al main, ¿ya? Vamos al main, igual que el ejemplo anterior, pues nosotros vamos a instanciar, en este caso, importar primero a la clase, al módulo, ¿no es cierto? Persona y luego a la clase persona. Vamos a crear la función main. Vamos a crear directamente una persona, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí persona uno es igual a Ana y que ha nacido en una. Luego vamos a imprimir, en este caso, la edad de la persona. Listo, guardamos y ejecutamos. ¿Ya? Entonces la edad de Ana es 35 años, es lo que nos da como resultado. ¿Qué quería mostrarles con este ejemplo? Pues es que esta regla que había indicado, que siempre insisto, como les dije en clases a los estudiantes, que los métodos de una clase únicamente van a procesar la información o los valores que están dentro de los atributos de la clase. Listo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Si no, continuaríamos. Otro de los conceptos, incluso los pilares del paradigma orientado a objetos, no solo en Python, cualquier lenguaje, como saben, es la herencia, la capacidad de crear clases derivadas de otra clase donde se comparten atributos y se comparten métodos, que sería comportamiento. En Python, la herencia se define, o más bien se implementa, creando las clases, ¿no es cierto? Una clase padre. En este ejemplo vamos a crear una clase figura y a partir de esta clase figura geométrica vamos a crear otras clases como un rectángulo o un círculo. En este caso, la clase de figura no comparte un atributo en específico, pero sí el comportamiento. Y este comportamiento, calcular área, va a ser común tanto para un rectángulo, para un círculo, para un triángulo, para un cuadrado. La manera de implementar la herencia es bastante sencilla dentro de Python. Únicamente luego del nombre de la clase, al definir la clase, entre paréntesis, se coloca el nombre de la clase base o de la clase padre, es decir, de la clase de la cual vamos a heredar. Entonces, em, para esto, pues vamos
Asimismo, a crear un nuevo proyecto para implementar la herencia dentro de Python. Cierro este proyecto, los folder, creo un nuevo proyecto, ya sea directamente desde aquí de Open Folder o desde el menú File, selecciono Python Projects, creo una nueva carpeta, mía, voy a colocar aquí herencia. Listo, nuevamente tengo ya abierto el editor, el proyecto aquí en el navegador que está con el nombre de la carpeta que creé. Voy a crear el archivo main, como siempre, ¿no es cierto? PY y las clases. En este caso, voy a crear la clase para seguir las láminas. Voy a crear un solo archivo con las clases que voy a denominar .py. Y aquí voy a crear todas las clases. Les había dicho que es costumbre tener un solo archivo, un solo módulo para las clases. Sin embargo, no nos va a dar error si es que nosotros trabajamos con varias clases dentro del mismo archivo. Nada más es por mantener un orden. Veamos la clase padre, la clase figura. ¿Ya? La clase figura. eh, Luego colocamos los dos puntos que en Python ya habíamos indicado. Define que a continuación vamos a tener un bloque. Vamos a definir el método calcular área, ¿ya? Y lo dejamos que no va a recibir ningún argumento y dejamos con esta palabra reservada paz, que no tiene ningún propósito más de que llenar un espacio, una línea. ¿Por qué razón? Porque si dejamos sin esta palabra, nos va a dar error porque necesita un bloque al menos tener una instrucción. En este caso vamos a utilizar o se utiliza esta palabra reservada paz para indicar que no se va a hacer nada y que continúe la ejecución. Esto nada más para cumplir con este requisito que nos pide el editor de Python. Ahora vamos a crear las clases derivadas. La primera clase va a ser la clase rectángulo que va a heredar de figura. Fíjense aquí. Este es el pequeño cambio en lenguajes como Java. Tengo la palabra inherit o en otros lenguajes tengo extends para indicar que estoy heredando. En Python basta con colocar luego de la clase el nombre de la clase hija, entre paréntesis el nombre de la clase padre o la superclase o la clase de la cual vamos a heredar. Definimos el método constructor de la clase rectángulo que añade en esta situación el, el- los atributos del ancho y el alto y también lo que hace es hacer una sobreescritura o definir ya el contenido o la implementación del método calcular área. Listo. Con esto nosotros hemos heredado, entonces, y estamos trabajando con un mismo método para las clases derivadas. Creamos una nueva clase que va a ser en este caso círculo, que va a heredar de figura. Y aquí lo que vamos a hacer es que en cambio va a tener su único atributo que va a ser el radio y vamos a utilizar en este caso eh, módulo mat, en donde podemos utilizar el valor de pi
nos va a permitir calcular el área del círculo. O si es que no queremos utilizar y queremos aproximar, ¿no es cierto? Podemos en este caso borrar esto de aquí. Lo que voy a decir es que pi tiene un valor aproximado de ¿qué? De 3,1416 por el radio, que va a ser elevado al cuadrado. Entonces, con esto tenemos nuestras clases derivadas. Ahora, para utilizar estas clases, pues vamos al main. Nuevamente vamos a definir método main. Bueno, antes de eso, también es necesario importar, ¿cierto? Vamos a importar el módulo clases. Entonces, vamos from clases, ¿cierto? Lo tenemos aquí. Import, no clase A, clase B, sino import que tengo. Círculo y rectángulo. Estoy importando desde el módulo clases en donde está la definición de estas clases. Ahora voy a crear un rectángulo a partir de la clase, con estos valores y un círculo. Lo que podemos hacer aprovechando esta propiedad particular eh, de la herencia es que podemos definir nosotros un, aquí definir una función, se denomina área de la área, y voy a recibir en este caso, un objeto de tipo figura, y luego voy a llamar a calcular el área. Entonces, esto me permite que yo pueda imprimir, en este caso, el área rectángulo y el área del círculo, invocando a esta función y pasándole como argumentos una figura. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una de las cosas que tiene la herencia, es que yo puedo definir que esta figura sea del tipo de la clase padre y que acá se reciban cualquiera de los hijos de la clase figura. Y sé que va a tener obligatoriamente el método calcular el área. Eso me permite ahorrar código cuando yo tenga que invocar o acceder a un método de las clases hijos. No necesito definir yo un método para cada una de las clases hijos, sino yo defino que un método va a recibir un objeto de clase padre y que luego todos los hijos pueden acceder o pueden ser instanciados y enviados como argumento de esta función. Vamos a ejecutar entonces esto de acá, y lo que nos va a dar como resultado en este caso es el área del rectángulo y el área del círculo. Voy a verificar esto de aquí. Listo. Esto entonces en cuanto a la herencia. No sé si tienen consultas, dudas hasta aquí. Si no hay consultas ni dudas, ahora vamos a revisar otro
de los conceptos, las herramientas que tenemos dentro del paradigma orientado a objetos, que es las clases abstractas de interfaces, que es un caso especial de la implementación de la herencia. En la herencia nosotros, por definición, tenemos que eh, clases que comparten atributos y comportamiento se pueden crear una clase general o una generalización de esas clases y se puede definir una clase padre o una clase base con atributos y con métodos que comparte. Cuando la generalización, en este caso, es muy elevada, se ha ido haciendo una generalización de las clases, es posible que ni siquiera se necesite instanciar una clase o que no existan atributos que compartan las clases, sino únicamente comportamiento. Y aquí a estas clases se le denomina, a la clase padre, en lugar de decirle clase base, se le denomina interfaz, porque solo define eh, comportamiento que va a ser similar en las clases derivadas o que tiene que repetirse en las clases derivadas. Cuando se mantienen eh, atributos, las clases se denominan clases abstractas. Cuando no hay atributos, las clases vienen a ser interfaces. Continuando con el ejemplo anterior de la figura, esta puede considerarse una interfaz que solo se definen, en este caso, métodos, ¿sí? Métodos en donde está el cálculo del área, ¿no es cierto? Y el cálculo del perímetro. Estos métodos, este comportamiento es común en todas las figuras en dos dimensiones, por lo tanto, a esta se denomina una interfaz. En la interfaz no se implementan o en las clases abstractas también no se implementan los métodos. Solo se define lo que se conoce como la firma del método, que es el nombre del método, los argumentos que tiene el método y el tipo de dato que devuelve este método. Entonces, define una especie de contrato que deben cumplir cada una de las clases o las subclases, clases hijas o subclases. Entonces, eso, como les había indicado, existe en todos los lenguajes que apliquen el paradigma orientado a objetos, en Java, en C Sharp, en Kotlin, en Flutter, en cualquier otro lenguaje que maneje el paradigma orientado a objetos, se pueden definir herencia, clases abstractas de interfaces. En Python, para definir una clase que sea interfaz o una clase abstracta, tiene que heredar de la clase ABC, Abstract Base Class, el que se lee, ¿no es cierto?, en castellano ABC, pero proviene del inglés de Abstract Base Class, que sería una clase abstracta base, que es del módulo ABC o ABC en inglés, es una clase que está dentro de este módulo que la vamos a utilizar para definir clases abstractas o interfaces. Entonces, nuevamente, para finalizar, dentro de este ejemplo, vamos a modificar en este caso la clase figura. eh, Vamos a decir que va a heredar de ABC. No me da ningún error, entonces voy a pedir que me importe. Entonces voy a decir from ABC, importar ABC. ¿Ya?
Y también voy a importar estas anotaciones que me permiten definir qué es un método abstracto, que en este caso de ABC también de este módulo voy a importar abstract método que inicia con, eh, me permite definir los métodos, como ven aquí en el editor, abstract method para calcular el área y también otro método que va a ser def, calcular el perímetro, que le voy a colocar también abstract method. ¿Ya? Otra de las cosas particulares, las clases abstractas no se pueden instanciar. No se instancian por razones obvias, no tienen métodos implementados. Entonces, no puedo instanciarlas, no puedo crear objetos a partir de esta clase directamente, sino solo a través de las clases derivadas. Entonces, así hemos creado una clase abstracta que está heredando de abstract de EBC o Abstract Base Class. Y luego vamos a crear las clases, en este caso el círculo, el rectángulo, ¿no es cierto? Que me va a dar como resultado calcular el área. Esto va a ser lado por lado o alto por... Y calcular el perímetro. En este caso va a ser la suma del ancho, sacando factor común del 2, ¿no es cierto? El ancho por el alto. La clase abstracta, como les había indicado, define un contrato que debe ser cumplido por las clases derivadas. Debe implementar de manera obligatoria eh, en este caso, los métodos abstractos. Listo, vamos en cuanto al main, no cambia prácticamente nada, no cambia nada, sigue ejecutándose de la misma manera, pero internamente yo he definido a esta clase figura, la he definido como una clase, como una interfaz o una clase abstracta, propiamente una interfaz. Ahora, para finalizar, y es justamente lo que para contestar una pregunta que hicieron al inicio, si se puede invocar a métodos de otras clases, pues vamos a crear una clase repositorio. Voy a crear una clase que se llame figura repo.py, en donde vamos a importar, ¿cierto? From classes voy a importar solo voy a importar la clase figura, nada más, porque esta me va a servir y voy a definir la clase figura repositorio. Estos repositorios por lo general tienen una lista de figuras. Si yo quiero darles el tipo, recuerden que Python es un lenguaje débilmente tipado o de tipado dinámico, pero si yo quiero definir el tipo de datos que va a guardar esta lista, yo tengo que importar from el módulo typing, voy a importar list. Y luego voy a decir que figuras es del tipo list y entre corchetes voy a decir que es perdón, del tipo figura. ¿Ya?
y el tipo figura. Esto me permite entonces indicar que tengo una lista de figuras. Una lista de figuras. Voy a agregar un método para agregar una figura, ¿cierto? Un objeto de tipo figura a la lista. eh, y voy a tener aquí, en este caso, no voy a obtener perímetros porque no me interesa esto de aquí. Voy a borrar. Voy a obtener la suma de las áreas. Obtener suma de las áreas. Entonces, aquí, esto de aquí no me sirve. Lo que voy a hacer es, para hacerlo una versión clásica, para cada figura en la lista de figuras, voy a acceder al cálculo de la área de cada una de las figuras y luego voy a devolver la suma. Aquí, en esta instrucción, yo primero estoy accediendo a cada una de las figuras que están en la lista, en el arreglo. Y a este objeto que es figura, o que yo le puedo decir que es fig, porque esto no me, es un nombre que le estoy dando nada más, a, a este objeto, que es del tipo figura, yo puedo, en este caso, yo puedo acceder a la figura y llamar al método calcular el área de la clase figura. Es decir, desde esta clase que es figura repositorio, yo puedo acceder a los métodos o los atributos de las figuras. Entonces, sí puedo desde esta clase llamar, invocar a métodos de otra clase o sus atributos, siempre y cuando que estén cumpliendo una, una asociación, o sea, el resultado del diseño de las clases. Listo, con esto y para finalizar, pues voy a, al método main, ¿no es cierto? Y aquí voy a crear bueno, voy a instanciar el repositorio. Voy a colocar aquí repo 2D es igual a qué? A figura, bueno, tengo que importar, es- perdón, configurar repo, importo figura repositorio, entonces aquí ya tengo disponible esto de acá. Digo repositorio, creo el rectángulo y lo agrego. Llamo al método agregar de el objeto repositorio. Punto agregar figura y le envío el rectángulo. Creo el círculo y lo mismo hago acá para agregar este círculo al repositorio. ¿Ya? Y puedo mostrar esto de acá, las áreas, y puedo pedir, ¿no es cierto?, hacer un print y obtener la suma de áreas en el repositorio. Voy a quitar esto de aquí para que no esté muy largo y estoy haciendo que desde el repositorio llamo al método suma de áreas, que este internamente a su vez, ¿qué hacía? Llamar a cada uno de los objetos, a los métodos de cada uno de los objetos, para que devuelvan su resultado. Entonces, solo recapitulando, como ustedes conocen, en la programación orientada a objetos, cada clase permite generar objetos y cada uno de ellos tiene responsabilidades o tiene un rol específico dentro de los componentes del software, de la aplicación. Ejecutamos esto de aquí y la suma de las áreas en total es 203. No las sume directamente aquí, sino eso viene del método que está dentro del repositorio. Entonces,
Esto también es una de las cosas bastante útiles de la herencia o del trabajar esta, este caso especial de la herencia, que son las clases abstractas o interfaces. Tener una lista del tipo padre y acá ingresar cualquier hijo. Si es que es hijo de esta, o es una clase derivada de esta clase base, pues nos permite agregar aquí a la lista y llamar al método calcular área porque estamos seguros que estas clases hijas cumplen el contrato de la clase abstracta o de la clase interfaz, que es implementar los métodos abstractos. No sé si tienen consultas, dudas, si no, terminaríamos por hoy la clase. De mi parte no, ingeniero. Muchas gracias. Listo, que tengan una buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana.